Ese es el marco conceptual que utilizamos, perdonen que no haya hecho la traducción al español. Básicamente son 5 niveles jerárquicamente diferentes, que siendo el último el de los indicadores de impacto, es decir, la mortalidad, la desnutrición, que están influidas sin ninguna duda progresivamente por cómo marcha la pobreza, por ejemplo, cómo progresa el Producto Bruto Interno, la educación de la mujer, en la caja A, que son los determinantes sociales, qué cambios ocurrieron fuera del sector salud, por ejemplo, la implementación de programas de transferencia condicionada de dinero como el programa Juntos, para poner solo un ejemplo, qué pasó en el sector salud, las reformas del sector salud influyeron o no influyeron en el incremento de la cobertura y eventualmente en la reducción de la desnutrición y la mortalidad. Y el siguiente nivel, el D, es qué pasó con el acceso, con la cobertura y con la calidad de las intervenciones específicas ya, como vacunación, como les mencionaba, atención prenatal de las embarazadas o parto institucional. La siguiente, por favor. Usamos múltiples fuentes de datos para hacer este estudio. Usamos datos de encuestas demográficas y de salud elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, las encuestas nacionales de hogar, estimados diversos del INEI, datos del Ministerio de Economía y Finanzas, del propio Ministerio de Salud, de otras fuentes nacionales e internacionales. Para cobertura de las intervenciones y para la tendencia de la desnutrición usamos las encuestas nacionales, las encuestas demográficas y de salud, las ENDES. Para mortalidad de 5 años, este es un reto particularmente importante. Lo que tendríamos que hacer tendríamos que haber hecho es evaluar estrictamente los registros vitales, aquellos que se derivan de los certificados de defunciones. Sin embargo, el Perú, a pesar de que es un país, se supone, de ingresos medios altos, que aspira a ser un país desarrollado ya, tiene un sistema de registros vitales que es vergonzoso. La tasa de subregistro de muertes en el Perú, hasta hace muy poco, era del 50%. Eso quiere decir que del total de personas que se mueren en el Perú, la mitad, por lo menos, no se registra. Y eso es una tragedia. Solo por poner el ejemplo de muertes. Nacimientos es otra cosa que tiene, otro aspecto que tiene un subregistro bárbaro. Y las muertes registradas son fundamentales para evaluar la mortalidad. Lo que en el Perú se hace es evaluar las ENDES, es utilizar las fuentes derivadas de las encuestas de demografía y salud de las ENDES. Y desafortunadamente esa información en lo que toca a mortalidad de menores de 5 años y a otros datos, pero particularmente en lo que toca a mortalidad, está referida a los 10 años previos a la encuesta. Entonces, cuando alguien viene y les cuenta la historia de cómo tal intervención redujo la mortalidad infantil en tanta proporción, ustedes preguntan de dónde sacó la información de mortalidad y les dice de ENDES, desafortunadamente está contando una historia que probablemente no es cierta, porque esa mortalidad se refiere a los 10 años previos a la encuesta. Entonces es un imperativo moral también que todos aquellos que tienen que ver con el registro de muertes lo hagan y lo hagan bien. Es un esfuerzo que en los últimos años se está llevando a cabo con mayor énfasis y está mejorándose ese subregistro, pero cuando nosotros intentamos hacer el análisis solo con mortalidad registrada nos encontramos con ese enorme problema, así que tuvimos que utilizar las ENDES y hacer estimados diferentes utilizando métodos de cohortes de nacimiento que no voy a explicar en este momento, y utilizamos fuentes de datos de las Naciones Unidas para el nivel nacional por lo menos, que son mucho más confiables. La siguiente, por favor. Voy a pasar esto rápidamente, es para ilustrar cómo hicimos el estimado de las muertes de manera que sea más confiable en base a múltiples ENDES. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? En términos de tendencias temporales, es decir, cómo variaron a través del tiempo los factores que estaban en la caja A, los más macro, aquellos que tienen que ver con los factores sociales. La siguiente. Básicamente todos mejoraron. La pobreza se redujo en términos de necesidades básicas insatisfechas,
El porcentaje de población urbana, por supuesto, que aumentó, porque el proceso de urbanización es irrefrenable en todo el mundo, y el Perú no es la excepción. La siguiente, la educación de la mujer también mejoró sustancialmente, la tasa de fertilidad se redujo, y se redujo bastante en la década de los 90, que no estoy mostrando, y no estoy mostrando esa década de los 90 porque cuando intentamos sacar los datos departamentales, en la década de los 90 no teníamos suficiente información. Hubiésemos querido presentar eso, hubiese sido perfecto, pero no pudimos hacerlo porque carecíamos de información, particularmente a nivel departamental, para múltiples variables, ¿no? El acceso a agua segura mejoró también. La siguiente, por favor. Y estas mejoras fueron apoyadas por un crecimiento económico que todos sabemos fue más o menos consistente a través del tiempo y que ahora se está enlenteciendo y que está poniendo nerviosa a mucha gente, con razón además. A pesar de que el PBI, el Producto Bruto Interno Per Cápita, simplemente es un reflejo de la magnitud de bienes y servicios que se producen en un país, pero no dice nada de las desigualdades. De eso hablaremos un poco más adelante. Y la cobertura de las familias en extrema pobreza a través de la transferencia condicional de dinero juntos aumentó dramáticamente también a partir de su implementación en adelante. Si es que juntos tuvo un rol fundamental o no en toda esta historia de éxito, creo que es materia de debate todavía. Ni siquiera nosotros mismos hemos podido sacar conclusiones que sean contundentes. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó? La siguiente, en políticas y sistemas de salud. Esta es una gráfica muy complicada, aparentemente, pero en buena cuenta lo que trata de hacer es que en la parte superior hacer un recuento de las políticas que se implementaron desde el año 1990 hasta el año 2013, y en la parte inferior, lo que está en naranja y sus vertientes, ya programas e intervenciones específicas relacionadas con salud reproductiva, salud materna, salud neonatal e infantil. Ocurrieron muchísimas cosas que están ilustradas en esta gráfica. No me voy a detener mucho en eso, pero si quisiera resumir lo que ocurrió que la sociedad civil se organizó, y ejemplo de esa organización con capacidad de presión, pero con conocimiento de causa, fue el Acuerdo Nacional y lo fue la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Ese tipo de instituciones, yo diría que, no sé si persuadieron solamente o también forzaron a los políticos, a los que eran candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo, a firmar acuerdos de gobernabilidad. Pero no solo eso, siguieron eso, monitorizaron eso, esos acuerdos, esos compromisos para ver si los cumplían o no. Y el Acuerdo Nacional y la Mesa de Concertación son instituciones muy respetadas por los políticos y por la sociedad civil. Creo que es un ejemplo que el país ha dado, que debería preservarse, debería cuidarse con mucho celo, porque han sido instituciones muy importantes, por lo menos en esta historia, y creo que en muchos otros aspectos que tienen que ver con la vida de las personas en el país.